Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Dante Paredes. Voy a ser el docente de esta unidad que lleva por nombre Medidas de Emergencia y Control de Incendios. Acá van a encontrar una presentación personal de quién soy yo, de dónde vengo. Me gustaría iniciar con ustedes ya sobre el pucho, con lo que es el concepto de emergencia. El concepto de emergencia es una situación de emergencia, es aquella que se produce de forma inesperada y que requiere una actuación inmediata. Son aquellas derivadas de actos terroristas, incendios, inundaciones, derrame de productos químicos, sismos, etc. En la empresa se debe contemplar la posibilidad de que estas situaciones se produzcan teniendo en cuenta la actividad y el tamaño de la empresa y adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de trabajadores en materia de primer auxilio, lucha contra incendios y evacuación del edificio. Todo este módulo se va a basar como centro de atención, su centro de atención o su foco va a ser esta parte. Bueno, clasificación de la emergencia según factores. La clasificación de las emergencias puede ser una cuestión de difícil realización en la práctica, debiendo de tener en cuenta distintos factores, entre otros. Por ejemplo, lugar donde se ha producido sería el espacio físico dentro de lo que corresponde a nuestras instalaciones, ya sean estas industriales, administrativas, de servicios, talleres, logística, cualquiera de ellas pudiera ser. El lugar donde se ha producido la emergencia sería el espacio físico en el cual se inició lo que es la emergencia. Número de personal, el número de personal debe estar de la cantidad de personas que se encuentran en el centro de trabajo, en el horario en que se produce la emergencia. Recordemos que hay empresas que tienen horarios rotativos, hay empresas que tienen horarios mixtos, turnos mixtos o rotativos, lo cual hace que en un turno u otro difieran la cantidad de personas circulando dentro de lo que son las instalaciones. Número de pacientes en el área. Recordemos que paciente es aquella persona que haya sido partícipe de la emergencia, haya sufrido alguna lesión durante ella. El turno de trabajo es muy importante, ya que lo retocamos anteriormente, debido a la cantidad de personas que se encuentran en el centro de trabajo, y podría ser también, por ejemplo, dependiendo del área, dependiendo de si en una sucursal o en la central, van a tener ciertas variaciones en cantidad y en protagonismo. Tenemos otra clasificación de emergencias, que es la clasificación por tipos. Clasificación por tipos está dado en lo que sería el conato de emergencia, o sea, la primera fase de la emergencia, una emergencia en su fase inicial. Emergencia parcial, que sería, por ejemplo, una emergencia tipo 1, y emergencia general, aquella que ya pasó al tipo 2, o sea, ya requiera evacuación de personas, otro tipo de tratamiento. La clasificación en un tipo u otro determinará el desarrollo de acciones diferentes. Diferencia entre fuego e incendio. Fuego es cuando está bajo control del hombre y este lo usa
con todo cuidado, ya que el fuego no se le debe tener miedo, sino respeto. Ejemplo, el uso de una estufa o sería para nosotros una cocina a leña, una chimenea o caldera. Aquí el fuego está al servicio del hombre. ¿Por qué? Porque estamos utilizando su propiedad de producir calor para algún proceso, ya sea de cocción de alimentos o de proceso de producción de algún bien o servicio a través de nuestra caldera. Acá tenemos algunas imágenes de cómo el fuego puede ser útil. Tenemos nuestra cocina a leña. Está nuestra clásica imagen de campo, que son distintos tipos. Además tenemos también acá las cocinas industriales, que son lugares donde el fuego está al servicio del hombre. Les inserté un video en el cual esta persona se dedica a hacer una capacitación de cómo extinguir un fuego incipiente en una garrafa de gas. Este video me gustaría que lo vean, lo analicen y lo conversaremos en la siguiente clase, porque necesitan verlo con calma y detenimiento. ¿Por qué? Porque me gustaría que saquen aquellos detalles que a ustedes les parezca llamativos con respecto a conducta del instructor, con respecto a los instruidos, o sea, los compañeros de trabajo. Si es adecuado su comportamiento y toda la información que le está pasando a los instruidos es suficiente. Esos pequeños detalles me gustaría que los analicen ustedes y luego los compartiremos en la siguiente clase. Quisiera saber si me están siguiendo hasta ahora. ¿Me están siguiendo, muchachos, hasta ahora? Sí, profe. Sí, profe. Genial, genial. Muchachos, quiero que ustedes les recalquen a sus compañeros que lo más importante en lo que van a encontrar dentro de lo que es el desarrollo de mis clases no se encuentra en los PowerPoint. No se concentren en releer o utilícenlo como un material de apoyo. Porque como habrán notado al inicio, soy instructor OSHA, lo cual hace que tenga otro tipo de, digamos, dinámica la presentación. Es mucho más importante que escuchen el video a que se pasen leyendo las diapositivas de apoyo. Por favor, toquen ese detalle con sus compañeros para que ellos también estén al tanto. ¿Está bien? Sí, está bien. Genial, genial, genial. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando porque esto en realidad a mí no me llena el estar poniéndoles exceso de información en lo que sería el exceso de información. Hace que sea monótona la interacción entre el educador y los educandos, que son ustedes, los futuros colegas. Y por respeto a ustedes y por respeto a nuestra materia, preferiría que usen ambos materiales, tanto el material sería el PowerPoint y también tómense un tiempito para escuchar por lo menos una vez la grabación del video. ¿Le parece bien? Sí, así estamos llevando, profe. Genial, 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 genial. Miren, vamos a darle continuidad. Si no tienen ninguna consulta, vamos a seguir dándole continuidad, ¿les parece?
Perfecto. Diferencia entre fuego e incendio. Incendio es cuando el fuego se ha salido de control y se vuelve el más terrible de los enemigos y destruye todo lo que encuentra a su paso, hasta la vida humana. Más adelante se van a dar cuenta el por qué está anunciado de esa manera, porque vamos a tocar los tipos de materiales y nosotros estamos englobados dentro de un tipo de material para el fuego. La fenomenología de la combustión. La combustión es una reacción exotérmica, es decir, una reacción química que produce calor. Se generan además productos de combustión tales como el humo y gases tóxicos como el monóxido de carbono, el cual es incoloro y sin olor, que tienen una importante participación en un incendio, entre otros gases. Acá me gustaría darle hincapié a esta palabra, monóxido de carbono. Es el ocasionante de casi más del 90% de las muertes ocasionadas en un incendio son debidas a la inhalación del monóxido de carbono, porque este tiene la propiedad de desplazar al oxígeno del ambiente. Y acuérdense de que el oxígeno en este momento, en el momento en que se está produciendo un fuego o un incendio, es parte de lo que sería el triángulo de fuego. Está interactuando como un oxidante, lo cual hace que el oxígeno esté en falta, comienza a entrar en falta y se genera un exceso de monóxido de carbono, lo cual produce mareo, vómito, desvanecimiento, su exceso de inhalación. Con respecto a lo que sería los otros tipos de gases, sería la combustión de distintos tipos de elementos que se encuentran presentes en el ambiente en el cual se está desarrollando la emergencia. Acá tenemos una imagen solamente a modo ilustrativo de un incendio forestal. A pesar de que pareciera ser de que el oxígeno se encuentra en demasía en el ambiente, también se encuentra la reacción del fuego, también se encuentra en demasía, lo cual hace que igual, aún así, se siga teniendo limitaciones con respecto a la cantidad presente en el ambiente. Combustibles, se llama... Te escucho. Profe, para agregarle un poco ese tema de monóxido de carbono, es el que elimina otra vez al fuego. ¿Cómo eso se hace? Es especialmente lo que hace carbón. Quema y después tapa todo. Y ahí se produce una forma de el monóxido de carbón que a su vía arriba baja otra vez y apaga el fuego. El fuego, si no se libera el monóxido de carbono, no se prende. Tanto como el gas carbón también, que expande el oxígeno y elimina el fuego también. No sé si me explico o... Sí, no, no, tranquilo. Te escucho y aprecio mucho tu colaboración. ¿Te parece? ¿Tu nombre es? Porque no Lorenzo, te... Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, ¿te parece si volvemos a tocar el temita un poquito más adelante, en unas diapositivas más adelante, Lorenzo? ¿Mm? sí, no hay problema. Genial. No te preocupes, Lorenzo, que vamos a alcanzar y vamos a meterlo en un pequeño mini debate eso. No, no porque no sea correcto, ni no porque no sea constructivo. Es muy constructivo y eso es lo que a mí me gusta de una clase, que sea una interacción entre ustedes y yo. ¿Te parece bien? Sí, Quedamos así, Lorenzo. Un poquito más la- adelante volvemos a tocar el tema, ¿te parece? En unas ok. cuantas diapositivas más. ¿Mm? Genial.
Genial, gracias Lorenzo. Se le llama combustible a cualquier sustancia que cuando se inflama da lugar a una rápida propagación del fuego o llamas, o bien a toda sustancia natural o artificial en estado sólido, líquido o gaseoso que combinada con el oxígeno produce una reacción de desprendimiento de calor. ¿Desean que repitamos otra vez este ítem? Se le llama combustible a cualquier sustancia que cuando se inflama da lugar a una rápida propagación del fuego o llamas, o bien a toda sustancia natural o artificial en estado sólido, líquido o gaseoso, que combinada con el oxígeno produce una reacción con desprendimiento de calor. En el marco de este proceso, la sustancia combustible reacciona con el oxígeno del aire, liberando la energía, o sea, calor, y generando productos de combustión, algunos de los cuales pueden ser tóxicos. Es necesario comprender con claridad los mecanismos de ignición y combustión. Por favor, llevar en cuenta este rango y estos pequeños límites, debido a que nosotros en seguridad industrial nos manejamos con el límite inferior de explosividad o con el límite superior de explosividad, dependiendo de en qué área y qué proceso productivo sea el que estamos fiscalizando. Desde el punto de vista del límite inferior de explosividad, una mezcla pobre, ¿cuál les parece que podría ser? ¿Algún aporte? Ok. El límite inferior de explosividad o mezcla pobre podría estar dado en un espacio confinado, que esto puede ser el espacio confinado por característica, es un espacio donde se puede trabajar una persona o más personas a la vez, dependiendo del sentido de circulación de aire que disponga dentro del espacio. Cuando hablamos del límite inferior de explosividad, es la mezcla pobre que existe entre el oxígeno y las demás sustancias. Y cuando hablamos del límite superior de explosividad, es cuando hay una mezcla rica en lo que serían las sustancias presentes en el ambiente y el proceso a ser realizado. El límite superior de explosividad podría ser dentro de un espacio confinado, o sea, podemos hablar de una, pongámosle un nombre y apellido, una barcaza transportadora de aceite, el vegetal, que vino al muelle para ser soldado. Por una pequeña fuga o mezcla o una grieta o un accidente que tuvo en el viaje, se produjo una fisura en el casco y debe ser soldado. El límite que debemos buscar nosotros es este límite el que debemos buscar nosotros con nuestro medidor de gas para poder autorizar el trabajo en sí.
La energía de activación. La energía de activación es la energía necesaria para que se inicie la reacción de la combustión. En el proceso de combustión, el combustible y el comburente por sí solos no producen una reacción de combustión. Se necesita un aporte extra de energía para superar el nivel de activación. El que tengamos un encendedor frente a una boca de gas o al lado de un bidón con combustible no significa de que el mismo se va a prender. Muy difícilmente pueda estirar la llama en caso de que yo no la aproxime o yo no produzca esa chispa que genere la acción entre el oxígeno, el combustible y la chispa. ¿Pudieron captar? Aló, aló, aló. Sí, un poquito confundido todavía. Bueno, este vendría a ser la energía de activación, sería, acá tenés, viste, por un lado del triángulo de fuego tener el combustible, que puede ser toda materia orgánica o inorgánica que sea pasible de combustión. ¿Mm? El comburente, ¿qué es el comburente? El comburente es el oxígeno. El oxígeno es el que ayuda en su proceso de oxidación a que a través del fuego la mezcla de oxígeno y vapor del combustible se produzca el fuego o se inicie el fuego. ¿Quedó un poquito mejor explicado o aún hay alguna duda? Sí, ya estamos más avanzando. Poquito mejor, ¿verdad? Dice que es congruente lo que me está dando duda. El comburente pues se le dice al oxígeno. El comburente es el oxígeno que se utiliza, o sea, que utiliza su propiedad oxidante para iniciar entre la mezcla entre el oxígeno y el vapor del combustible. Con una chispa, él genera la llama. El primer, digamos, inicio de la reacción exotérmica que hablaba anteriormente. La otra diapositiva anteriormente estaba hablando, la reacción exotérmica, o sea, produce luz y calor por medio del oxígeno y el vapor del combustible. Ahí les quedó un poco mejor. Sí. Genial, genial. Vamos lentamente, pero vamos bien seguro, a paso firme. ¿Por qué? Porque en toda esta primera fase de la teoría se basa nuestro módulo. Acá hablamos de algo que anteriormente y hasta hoy día queda como triángulo de fuego o tetraedro de fuego. El triángulo y el tetraedro de fuego son dos conceptos fundamentales para comprender el fuego, más concretamente cómo se produce y cómo se expande. Este conocimiento es vital a la hora de prevenir y extinguir incendios. Esto es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que es el triángulo de fuego, en el cual habla de calor, oxígeno y combustible. Combustible, comburente y la energía de activación. ¿Ahí quedó un poquito más claro? Sí. Perfecto. Para el tetraedro, lo único que vamos a agregar sería la reacción en cadena. La reacción en cadena está dada porque el mismo fuego
es el que va generando vapores que van acelerando su, digamos, expansión, desarrollo o mayor fuerza, como se le dice, como le dicen la gente en la jerga popular, le dicen, está ikanguiti, dice, anga, peyumie, ha, oye, pota beta. Claro, a medida que vos le vas agregando oxígeno con la pantalla al fuego, él va aumentando la combustión del carbón a través de la generación de más calor y más presencia de gas inflamable dentro de lo que sería el brasero. ¿Mm? Que fue lo que mencionaste hace rato, Lorenzo. Ahí te queda un poquito más claro qué es lo que pasa cuando dejas de soplar el brasero, Lorenzo. ¿Mm? Sí, y además eso con la presión del oxígeno o el viento también le da la fuerza hacia donde falta el fuego, ¿verdad? Que le hace correr más rápido. Así mismo También, es la reacción en cadena. El fuego se autoalimenta de los vapores que produce la combustión. Tenés suma razón al decir de que si dejas de soplar, se va a apagar. Tenés toda la razón del mundo. Deja de meterle oxígeno y sí o sí se va a apagar. ¿Mm? Gente linda, ¿les parece si nos tomamos un receso y nos volvemos a conectar en cuántos minutos se quieren volver a conectar? ¿20? y va a dar pues, la segunda hora sin llegar su hora. Hora indicada, porque viste que a las 20 horas indica la segunda hora. Perfecto. No hay problema. De 19 a 20 pues marca y acá me está avisando Zoom de que tengo 10 minutos todavía a mi favor. O sea, vamos a seguir avanzando. Pausamos y ahí le pausamos unos minutos para que cuando me active la siguiente hora podamos volver a reconectarnos. ¿Les parece? Ahí dejamos unos 20 minutitos para prepararse el mate, cenar alguito, volver a acomodarse y aquellos que todavía no llegaron a su casa, en el nombre de Dios puedan llegar ya tranquilos a sus casas en ese lapso de tiempo. ¿Les parece? ¿Mm? Vamos a Ok, continuar. perfecto. Continuamos entonces hasta que nos indique que ya se está terminando nuestra hora. Bueno, Profe, una pregunta. te escucho. ¿Esos colores que indican ahí los triángulos es color universal o así en tu No, esto es un reloj? color, es simplemente color que te provee el dibujo, que viene, los gráficos que vienen normalmente en internet, vienen diferenciados de una página a otra, vienen diferenciados los colores. Escogí este porque tengo un fondo bastante sólido, que es el fondo negro, entonces escogí una imagen clara. Más adelante sí vamos a entrar en lo que vos te está inquietando, Lorenzo, que sí son los colores adecuados con las figuras geométricas adecuadas para los tipos de fuego. Ok, perfecto, profe. Espectacular. Continuemos entonces, ¿sí? Aclarado entonces esa pequeña parte de que no tiene nada que ver con el tipo de fuego. Es simplemente color de la ilustración para que contraste con la diapositiva. El triángulo del fuego representa los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Estos son combustible, comburente. El comburente es un agente oxidante, normalmente es el oxígeno. Y la energía de activación normalmente es calor. El combustible es cualquier sustancia capaz de arder. Dicha sustancia puede presentarse en estado sólido, líquido o gaseoso. El comburente normalmente es el oxígeno del aire
es el componente oxidante de la reacción, que fue lo que estuvo mencionando el compañero desde hace un rato anterior. El calor y la energía de activación es la energía que se precisa para aportar que el combustible y el comburente, que es el oxígeno en este caso, reaccionen en un tiempo y espacio determinado y produzcan la llama. El fuego se desencadena cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada, del mismo modo eliminando uno de estos factores, es decir, uno de los lados del triángulo, cualquiera sea, es posible prevenir o atacar al fuego. Teniendo en cuenta este triángulo, para prevenir o parar el fuego, se puede actuar sobre diversos elementos. Por ejemplo, sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar. En el caso de que apareciese, necesita que haya suficiente calor para propagarse. Para eliminar el factor calor, se puede actuar de varias formas. Una de ellas es introduciendo un compuesto que tome una parte del calor disponible para la reacción. Tales como ejemplo puede ser el agua. También se suelen utilizar polvo, que serían los famosos extintores de polvo químico seco, o gases como los extintores que son a dióxido de carbono o anhídrido de carbono. Por otra parte, aunque aparezca el fuego sin combustible, el fuego se detiene. Dicho combustible puede eliminarse de manera natural, consumido por las llamas, o artificialmente. Esto se consigue mediante procesos químicos o físicos que impiden al fuego acceder al combustible. Otra forma de atacar o prevenir el fuego es provocando la insuficiencia del oxígeno, ya que esto impide al fuego comenzar y propagarse. El tetraedro del fuego, el triángulo del fuego, explica cómo se produce el fuego. El tetraedro del fuego, el concepto que explica cómo dicho fuego puede propagarse y tener continuidad. Igual que ocurría en el triángulo de fuego, ante la ausencia de cualquiera de los elementos del tetraedro, el fuego se extingue. Como decíamos, la reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se mantenga la reacción una vez que se ha iniciado. La reacción en cadena de la combustión se da cuando el fuego desprende calor que es transmitido al combustible, retroalimentándolo y continuando la combustión, que fue lo que estuvimos hablando, anteriormente. El tetraedro del fuego funciona así. Para que se produzca y protege un incendio, debe generarse suficiente calor como para vaporizar parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno para que la combustión se mantenga. El propio fuego debe generar suficiente calor como para vaporizar aún más combustible y que éste vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame. Por eso se le llama reacción en cadena. Esto genera todavía más calor, por lo que el proceso sigue en una espiral de retroalimentación. Ahora quedó un poco más claro, Lorenzo. ¿Te quedó más claro de qué es lo que pasaba cuando vos estabas tratando de explicar de una manera simple? Esto sería la explicación científica de lo que hace rato nos mencionaste. ¿Estás de acuerdo? Sí, está muy más profundizado eso. No, en la explicación científica nada más. Lo que vos explicaste está muy bien, es correcto.
pero es una manera muy bien simple, bien en un lenguaje ñaneñe etebe, como se dice en guaraní. ¿Mm? Y esto es un poco más científico, un poco más léxico, más universal. Más nada. Es la misma cosa lo que vos explicaste, solamente que de una manera un poco más científica. Esto sería la imagen de lo que pasa dentro del tetraedro de fuego, donde él se va mezclando el combustible con Profe, el... Hola. menos un minuto ya queda nuestro... Sí, sí, ya, ya, pues tú te acabas de ver la primera parte. Vamos a cerrar la primera parte y nos volvemos a conectar dentro de 20 minutos después de la cena y preparar mate.